que es infecciones del tracto urinario asociadas a la sonda vesical. Quien está a cargo de este tema es la doctora Alexandra Paredes, quien es cirujana uróloga, es graduada en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es médico especialista de urología en el Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora Luz Helena Arizmendi. Es doctora en medicina y cirugía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en urología por la Universidad Central del Ecuador. Es médico tratante de urología del Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Luz Helena Arizmendi y es miembro activo de la Asociación Latinoamericana del Piso Pélvico. Doctora Alexandra Paredes, muy buenas tardes, bienvenida. En este momento usted ya puede compartir su pantalla y habilitar su micrófono para iniciar con la presentación. Me dan un minutito. Buenas noches con todos. Buenas noches. No sé si estoy compartiendo pantalla. Todavía no, mi doc. Aún no está compartida la pantalla. Dame un segundo. No sé qué pasó con esto. No me permite compartir. Me dice que están compartiendo pantalla ya. Doctora, ¿ahí lo puede ver? No sé si estamos ahí. Si me informan si ya está. Porque yo dejé de compartir pantalla ya. A ver, veamos. Vamos una vez más. ¿Estamos ahí? Perfecto, se está compartiendo. Sí, ahora ya tenemos visual de su pantalla. Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Primero, agradecerles por la oportunidad de compartir con ustedes esta exposición y felicitar al comité que organiza este tipo de eventos. En realidad, son muy necesarios para la calidad de servicios que se está brindando en nuestros hospitales, para la capacitación continua de nuestro personal. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación. Como ya lo dijeron antes, el tema que voy a presentarles hoy es la infección del tracto urinario asociado a la sonda vesical. Por favor, si en algún momento dejo de compartir pantalla o ustedes ven algo extraño, me lo avisan, ¿ya? Muy amables. Bueno, entonces, para empezar, lo más importante es desde el inicio, ¿no? Una infección urinaria, de vías urinarias, ¿qué es? Es cualquier infección que involucre cualquier parte del tracto urinario. Es un término general, es la respuesta inflamatoria que se da por la interacción de la virulencia de las bacterias y los factores específicos e inespecíficos de las defensas del huésped, ¿no? Para darse después de una colonización la infección, es necesario el contacto y así se active el proceso de que las adhesinas y otras características que tienen las bacterias, fímbricas o no fímbricas, se pongan en contacto con los receptores o ligandos de la superficie del epitelio urinario y es como así se presentan las infecciones. Hablando ya del tema que estamos hablando, es decir, de las infecciones urinarias por sonda vesical, es importante dar una definición y la cual va de la mano ya con lo que es el diagnóstico, ¿sí? La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas en el 2009 nos daba una definición en la cual nos decía que esta infección es cuando existe la presencia de signos o síntomas compatibles con una infección del tracto urinario en ausencia de otro foco infeccioso. Además, la presencia del urocultivo positivo con uno o más microorganismos con un recuento de 1000 unidades formadoras de colonia. Los signos y síntomas de infección urinaria, que en realidad darlos como un nivel de evidencia y recomendación 3A, son fiebre, escalofríos, malestar general, alteraciones del estado mental, hematuria, dolor en el flanco y en el ángulo costovertebral y van por ahí. Ahora, también se consideraba en esta definición los pacientes que habían sido sondados por 48 horas o más y presentaban síntomas asociados a la infección del tracto urinario post la extracción del catéter.
En este también nos daban los síntomas que se consideraban positivos para una infección urinaria, la disuria, urgencia miccional, polaquiuria y o la presencia de dolor o molestias suprapúbicas, igual con un nivel de evidencia y recomendación 3A. Ahora, esta definición ha cambiado un poco, ha dado unos pequeños cambios con el tiempo. El CDC en el 2015 nos hablaba de una definición y diagnóstico de este tipo de infecciones cuando un paciente ha sido portador de la sonda vesical durante más de 48 horas y en el momento de la presentación de los síntomas permanece todavía con la sonda o que haya sido retirado 24 horas previas a empezar a presentar los síntomas, siendo los mismos que habíamos hablado previamente. Además, otro cambio importante era que tenga un orocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia y con 2 o menos especies bacterianas cultivadas. Importante también conocer qué es una bacteriuria sintomática asociada a la sonda vesical. Esta es la forma más frecuente de este tipo de infecciones. Ya vamos a ver en epidemiología un poquito de datos de cuándo se pone positivo o cuándo existe la presencia de bacterias dependiendo el tiempo de permanencia del catéter. Y ahí se van a dar cuenta por qué esta es la forma más frecuente de infecciones de este tipo de infecciones del tracto urinario. Todo paciente con sonda vesical colocada más de 48 horas presentará una bacteriuria sintomática. Los urocultivos van a ser positivos cuando hay uno o más microorganismos con un recuento igual de 100.000 unidades formadoras de colonia. Eso sí, lo que la caracteriza a una bacteriuria sintomática, como su nombre lo dice, en ausencia de signos y síntomas de infección. Esto es igual a nivel de evidencia y recomendación 3A. Le pongo desde este momento porque hay algo que es muy importante de considerar. La bacteriuria asintomática no requiere tratamiento antibiótico, excepto, siempre existen sus excepciones de las cuales les voy a hablar en la parte del tratamiento. Bueno, en cuanto a epidemiología, es importante conocer la prevalencia de los pacientes que son portadores de una sonda urinaria, de un catéter vesical. En el ámbito comunitario, este porcentaje es bajo en realidad, hablamos de un 0.02 a un 0.07%, pero esto va en ascenso de forma importante dependiendo del tipo de población con la que estemos trabajando. La población anciana asistida llega a un 4%, en los pacientes que están internos en residencias geriátricas llega hasta un 20% y en 35% o más son en pacientes con incontinencia urinaria asociada. Importante conocer también que la infección urinaria es la causa más frecuente de fiebre. Además, que el riesgo de bacteremia de estos pacientes portadores de catéteres es 60 veces superior al paciente que no está cateterizado. Bueno, hablando un poquito más sobre números, porque es importante conocer esto para darse cuenta de lo importante de la prevención de estos problemas en nuestras casas de salud. Existe, según un reporte dado en Estados Unidos en el 2018, que hubo 7 millones de visitas a consulta externa por este tipo de problemas, 1 millón de visitas a la urgencia y 100,000 hospitalizaciones al año por las infecciones del tracto urinario asociados a sonda vesical. El 13% de estas infecciones están relacionadas con la asistencia sanitaria en lo que es el área de pediatría y del 70 al 80% de estas infecciones adquiridas en el medio hospitalario estaban relacionadas con la presencia de una sonda vesical. En el 2011 se reportaron 400,000 hospitalizaciones con este diagnóstico, con un costo estimado de 2.8 mil millones de dólares. Esto es un reporte dado en Estados Unidos en un estudio realizado por la Agencia de Investigación y Calidad de Atención Sanitaria de Muestra Nacional de Pacientes Hospitalizados. Entonces, ustedes ven que son valores realmente importantes. Bueno, y siguiendo, a pesar de todos los datos, ¿por qué esto es importante? A pesar del uso sistémico de sistemas cerrados, es un sistema cerrado que es como ya lo habíamos escuchado previamente, es cuando no se produce ninguna desconexión entre lo que es la unión de la sonda vesical, de la sonda uretral, con el de la bolsa recolectora, ¿sí?
considerando todo tipo de desconexión, el clampeo, para un cambio de bolsa colectora, para la toma de una muestra para un examen de orina microscópico de orina o para un urocultivo. Eso ya se considera que es un quiebre del sistema cerrado. Y ahí es cuando empiezan los problemas de contaminación. Ahora, a pesar del uso sistémico de estos sistemas cerrados, porque es lo que comúnmente se usa ya en los hospitales, es el riesgo de bacteriuria va del 3 al 10% por día de utilización del catéter. Cuando estamos hablando de cateterismo prolongado de 30 o más días, se llega a un 100% de pacientes con este diagnóstico. O sea, los pacientes presentarán bacteriuria del 100% de ellos cuando están más de 30 días utilizando el catéter urinario. Cuando estamos hablando del sistema abierto, pues la situación es aún más grave todavía, porque a las 72 horas ya el 100% de los pacientes ya tienen bacteriuria. El 10 al 30% de los pacientes presentan manifestaciones clínicas, ¿sí? Y de estos, solo el 1 al 4% de estos pacientes que tienen bacteriuria llegarán a presentar una bacteriemia. No es un valor tan alto, pero en realidad no deja de ser importante. Siguiendo con un poco más de datos para seguirnos dando cuenta de cómo está la situación en cuanto a esto, las infecciones de tracto urinario nosocomiales, del total de este tipo de infecciones, el 80 al 90% son por infecciones de tracto urinario por sonda vesical. Las tasas de infección varían, ¿no? Va del 1 al 5% cuando estamos hablando de una cateterización única y de corta duración, hasta el 100%, como ya les había dicho anteriormente, cuando el catéter está asociado a un circuito abierto por más de 3 días, ¿sí? Aquí lo pongo en este recuerdo porque me parece muy importante el darnos cuenta de esto. Entre el 17, un valor no tan importante, pero que llega hasta el 69% en estudios, que una infección del tracto urinario asociada al catéter permanente son prevenibles. Entonces, démonos cuenta, ¿no? La importancia de nuestra acción ante el cuidado y manejo de estos catéteres para prevenir este tipo de problemas. Bueno, en cuanto a eventos del gas vigilados y comparativos, hablando de densidad de incidencia en países de la región, que es unos datos encontrados sobre nuestro país, reportado en el 2018, pues en los cuidados intensivos de adultos y pediátricos lo encontramos dentro de este cuadro. La infección del tracto urinario asociada al catéter urinario permanente va en 1.8, es decir, como es densidad de incidencia, estamos hablando 1.8 en 1000 días de exposición al riesgo, ¿no? Esto es un dato dado por el Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica de Hospitales en el 2018. La patogenia. En cuanto a la patogenia, simplemente es la presencia de la sonda, ¿no? La cual facilita la entrada al tracto urinario de los microorganismos, ya sea de forma endoluminal, extraluminal, y por supuesto también está de la mano que impide el vaciamiento completo de la vejiga. Claro, está la presencia de la sonda ahí, se está vaciando permanentemente, pero depende de la ubicación del paciente, la altura de la bolsa recolectora, que puede o no haber la presencia de un pequeño residuo que persiste ahí en la vejiga, y eso pues ocasiona que sea un lugar de cultivo para cualquier tipo de microorganismo. Existen tres mecanismos para la patogenia de este tipo de infecciones. Las bacterias que colonizan en el meato o la uretra ingresan a la vejiga durante la cateterización, es decir, durante la colocación de catéter. Ahora estamos hablando también del mecanismo extraluminal, cuando la migración del microorganismo por la cara externa del catéter, y aquí está muy de la mano y relacionado con el manejo del mismo, sobre todo con el lavado de manos previo a colocación y previo a la limpieza y manipulación del mismo. Ahora la migración del microorganismo por el lumen del catéter es la intraluminal, y esta se da cuando la bolsa o la unión del circuito ha sido contaminada, ¿no? Y aquí es lo que hablábamos antes. Este es un quiebre del circuito cerrado. Y es así cuando evidentemente ascienden las bacterias de forma intraluminal. Ahora las fuentes.
endógenas cuando estamos hablando que son de la flora propia del paciente y exógenas cuando existe una contaminación cruzada desde otro paciente, del personal de salud o por exposición a soluciones contaminadas o equipamiento no estéril. Aquí está muy relacionado con el lavado de manos, en la manipulación, el hecho de realizar la irrigación vesical continua, que es muy común en nuestros pacientes urológicos y claro, cuando hacemos una irrigación vesical continua o cuando hacemos un lavado vesical, perdemos el circuito cerrado, es un quiebre del mismo, pero son procedimientos que son indispensables en ciertas patologías y en ciertas complicaciones propias de cirugías urológicas, de traumas urológicos. Entonces tenemos que saber manejar esto también. Es súper importante cuando tenemos este tipo de acciones como lavados vesicales, o la irrigación vesical continua, hacer todo tipo de procedimiento de una forma séptica y con todas las medidas necesarias. Aquí tenemos un esquema de contaminación del catéter urinario. Es una tabla en realidad que la encontré bastante interesante, es bastante clara. Tenemos aquí el catéter vesical con su conexión a la sala funda colectora y la funda colectora con su válvula, con su boca de la válvula de vaciamiento, que evidentemente está en la parte baja de la misma. Esto es el circuito cerrado. Este es el que no se debe perder. Incluso aquí en esta sonda, que al menos cuando estamos hablando de los sistemas recolectores de orina, no una funda recolectora simple, tenemos la presencia de la válvula que impide el reflujo del líquido, de la orina que ya está en la bolsa. Entonces, eso es algo importante de considerar también. Entonces, ¿dónde tenemos los fallos, las fuentes de contaminación? Vamos desde el inicio, en la parte más superior, la falda de aseo o técnica de inserción, falla en la mantención del aseo del meato urinario, ¿no? La apertura del conector, cuando tenemos por cualquier razón, abrimos el conector, se ha roto la funda o porque deseamos hacer una recolección de una toma de muestra de orina para un urocultivo. Ahí generalmente lo que se realiza es retirar, desconectar la sonda, incluso dejamos el pico de la funda recolectada colocado ahí en la cama del paciente. Entonces, todo esto va de la mano en que nuestro riesgo de contaminación sea súper alto. Entonces, la apertura del conector con el quiebre del circuito cerrado, una mala técnica del vaciamiento de la funda. El vaciamiento de la funda siempre tiene que ser a la misma altura donde nosotros le aperturamos, porque si para desconectar, para vaciar la funda, nos damos cuenta que no sale por la válvula, entonces le sacamos, le liberamos en la parte de la unión del catéter y vaciamos por acá, o simplemente levantamos la funda a una altura mayor de la cama del paciente o donde se encuentre la región pélvica del paciente y hay un retorno de la orina hacia la vejiga. Ya es justo lo que les digo, está aquí el reflujo desde la bolsa o tubo conector a vejiga o un tubo acodado en el momento del traslado del paciente con la bolsa que no esté bajo el nivel de la cama del paciente. Cuando ya no estamos hablando de un paciente encamado, el paciente que está deambulando, es muy importante informarle que él tiene que mantener la funda colectora hacia abajo de su área de la posición de su vejiga, es decir, de su pelvis. Caso contrario, va a haber reflujo. Yo he tenido pacientes que llegan a la consulta, dados la vuelta la funda colectora por la cintura como si fuera otro cinturón más, o puestos en una carterita y la cartera hacia el brazo. Entonces, todo eso se lo debe indicar porque el paciente no lo sabe, no lo entiende. Entonces, esa es responsabilidad nuestra. Bueno, vámonos hacia los microorganismos más frecuentes. Al igual que en las infecciones urinarias, los bacilos gram negativos son los que se encuentran frecuentes los que se encuentran más frecuentes. En cuanto a Escherichia coli, en un 21.4%, Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa en un 19%. Es importante hablar sobre la cándida. La candidura se presenta de una forma importante, por lo cual en las áreas críticas se reporta que llega hasta un 28% en pacientes que están con la sonda de corta permanencia, no hablar de pacientes que tienen sonda por periodos largos. También se encuentran en porcentajes más bajos Citrobacter, Enterobacter, bacilos gram negativos, no fermentadores como la Pseudomonas, los cocos gram positivos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa y los enterococos.
Me pareció importante hablar sobre la infección del tracto urinario micótica asociada a la sonda vesical. Como vemos aquí, cada tipo de cándida tiene su frecuencia y su sensibilidad, teniendo como principal agente la cándida albicans con una frecuencia del 50 al 70% y sensible al fluconazol. De ahí seguimos con la cándida glabrata con una frecuencia del 10 a 35%. La mayoría es resistente al fluconazol. Entonces tenemos otros tipos de cándidas tropicalis, la parapsilosis, Candida krusei, con unos porcentajes ya más bajos y con unos niveles de sensibilidad y resistencia a fluconazol variable dependiendo la especie. Me pareció interesante hablar sobre los factores de riesgo de que un paciente presente este tipo de infecciones con cateterismo urinario. Entonces, todo va de la mano, como ya hablamos, de la duración del cateterismo. Evidentemente, en pacientes con cateterismo prolongado, como ya lo dijimos, más de 30 días, todos tendrán bacteriuria. El sexo femenino en un porcentaje de 2 a 1 y evidentemente como es igual en las infecciones urinarias es por la localización del meato uretral por la uretra corta y la posibilidad del ascenso y la contaminación bacteriana por estas características anatómicas. La edad superior a 50 años, esto va muy de la mano con los pacientes varones que se encuentran obstruidos por procesos prostáticos. Entonces eso le hace que sea más probable un proceso, una contaminación, y en mujeres que por su hipoestrogenismo, sus niveles de estrógenos bajos, presentan atrofias vaginales que ocasionan los mismos problemas. La diabetes mellitus como un inmunosupresor, la insuficiencia renal, enfermedades de base graves, ingreso por enfermedades no quirúrgicas a los hospitales, ingreso en servicio de urología u ortopedia, pues evidentemente nuestros pacientes urológicos son los que corren mayor riesgo, por lo que ya les conversé anteriormente. Presencia de un catéter ureteral, presencia de colonización uretral por uropatógenos, la colonización de la bolsa recolectora. Es muy importante el recambio de la bolsa recolectora, evidentemente, en el momento en que se cambia la sonda vesical. Ausencia del urinómetro. El urinómetro es la funda colectora con las medidas. Desconexiones inadvertidas o erróneas del sistema de drenaje cerrado del catéter. La cateterización después del 6º día de hospitalización hace que el riesgo sea mayor también. La inserción de la sonda sin técnica estéril, evidentemente, y cuidados inadecuados de este sondaje urinario. En cuanto al tratamiento, tenemos pues como en la infección urinaria un tratamiento empírico inicial y este va de la mano de la interpretación clínica y de la gravedad del caso del paciente. Cuando estamos hablando ya de un tratamiento definitivo, ya va totalmente relacionado al aislamiento microbiológico, ya sea del género, la especie, las pruebas de sensibilidad dadas por el antibiograma, complicaciones infecciosas asociadas, comorbilidades del paciente, como hablábamos de un paciente diabético, y claro que nunca tenemos que dejar tomando en cuenta la toxicidad, biodisponibilidad y las reacciones adversas del medicamento que vayamos a utilizar. En cuanto a la bacteriuria sintomática que ya hablamos anteriormente, como ya les dije, no amerita tratamiento, excepto en ciertos grupos de riesgo, pacientes embarazadas, trasplantados renales o pacientes inmunodeprimidos, entre estos pacientes diabéticos no controlados y, por supuesto, procedimientos urológicos endoscópicos, sobre todo en los que se espera sangrado, ¿no? Estamos hablando de la resección transuretral prostática, pues evidentemente en esta se corre mucho más riesgo. Tomar en cuenta ciertas cosas importantes, los gérmenes prevalentes, que ya lo conversamos, para tomar decisiones de tratamiento, los patrones de resistencia de la unidad de cuidados intensivos y evidentemente de las prevalencias regionales. En un estudio realizado en América Latina en el 2015, se evidenció la baja susceptibilidad a antibióticos por parte de la Escherichia coli hacia la ampicilina sulbactam y el trimethoprim sulfametoxazol y su aumento de resistencia hacia las quinolonas. En cuanto a la Klebsiella pneumoniae como productora de beta-lactamasa, existe una resistencia a las cefalosporinas de tercera generación y a los monobactámicos evidentemente también. En cuanto a la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa tipo KPC, es resistente a todos los beta-lactámicos excepto a los monobactámicos.
Entonces, es esto lo que tenemos que tomar en cuenta para nuestra decisión de qué antibiótico es el que vamos a iniciar. Cuando estamos hablando del tratamiento empírico, hay que tomar en cuenta la sospecha si el germen es un productor de BLE, porque eso nos va a hacer tomar la decisión de qué antibiótico es el que vamos a iniciar. Me pareció interesante este cuadro en el cual dan un score, un puntaje mayor de 3 que podría predecir con una sensibilidad del 95% que se presente una infección por bacilos gram negativos, beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Listo? Entonces aquí vemos que entre los factores indican el uso reciente de beta-lactámicos o fluoroquinolonas, pacientes hospitalizados en los últimos 3 meses con un puntaje de 3, derivación de otro centro de salud, índice de Charlson, en el cual se evalúa la mortalidad relacionada a las comorbilidades del paciente, historia reciente de uso de catéter y la edad mayor de 70 años. La inmunosupresión es también considerada con un score de referencia de 2, ¿ya? Entonces, dependiendo si encontramos este tipo de factores de riesgo, debemos considerar que es un paciente con sospecha de un germen productor de BLE. Si no es así, se considera la cefalosporina de tercera generación la opción principal. Y también el uso de inmunoglucósidos, ¿no? De aminoglucósidos, perdón. Los aminoglucósidos siempre considerando sus efectos adversos, sobre todo en pacientes con alteraciones de sus azoados uricreatinina, ¿sí? En cuanto a los pacientes que sí son sospecha de germen de productor de BLE, se recomienda el uso de la piperacilina tazobactam. Otra cosa a considerar en el tratamiento empírico es si es un paciente que está considerado que está en sepsis o que es un manejo para un shock séptico, pues ahí directamente nos vamos a los carbapenémicos. Ahora, hablando de estrategias de prevención, que es lo más importante y a lo que tenemos que estar pendientes y a lo que tenemos que considerar que es lo que nos va a ayudar a evitar este tipo de infecciones y no llegar a los tratamientos. Existe un protocolo de manejo de la infección urinaria asociada a sonda uretral dada por la Sociedad Española de Cuidados Intensivos en el 2019, en la cual dan niveles de evidencia y niveles de recomendación muy buenos, por eso lo consideré importante de compartirlas. ¿Listo? Iniciando con el uso apropiado de la sonda uretral. ¿Sí? Utilizar la sonda uretral solo cuando esté indicado. ¿Sí? Con sistema de circuito cerrado y con puerto para la toma de muestras. Retirar la sonda uretral cuando no sea necesaria, valorando diariamente su indicación. Entonces, ahí tenemos un nivel de evidencia 2 y un nivel de recomendación A. En cuanto a la inserción adecuada de la sonda uretral, realizar la higiene de manos inmediatamente antes y después, ya sea de la inserción del catéter o cualquier manipulación que se la vaya a realizar. Utilizar una técnica estéril de inserción es muy importante. Ahí tenemos que conocer que, como hablaba en la exposición anterior la licenciada, existen kits completos en donde contamos con todo lo necesario para la realización de una colocación de la sonda. Es súper importante iniciar con el sistema cerrado desde antes de colocar la sonda. Ya la conectamos y colocamos la sonda para que desde ese momento no exista el riesgo del ingreso de estas bacterias, sobre todo por la parte endoluminal cuando estamos hablando del sistema cerrado. Hacer este tipo de técnicas es muy común hacerlo una sola persona, es muy complejo de esa forma, tiene que ser personal capacitado. Es cierto que siempre decimos, bueno, pero solo es una sonda, solo un cateterismo que uno lo puede hacer. Sí, es cierto, pero lo importante es quién lo sabe hacer. No solo por el hecho de un posible trauma uretral, que sí sucede, sino esto. Las infecciones posteriores, que nos van a traer consigo complicaciones muy importantes para nuestros pacientes. Mantenimiento adecuado de la sonda uretral. Mantener siempre cerrado el sistema colector, que ya lo hemos hablado. Mantener el flujo de orina libre, sin obstáculos en el circuito y la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga. Es súper común el que clampiemos la sonda, que el paciente se va a hacer una ecografía, que clampiemos la sonda para que recolectar la orina. Sí,
hay que evitarlo. Y es cierto que existen procedimientos para los cuales es muy difícil no hacerlo, pero lo ideal cuando vamos a hacer este tipo de procedimientos es retirar la sonda y que en ese momento el paciente tenga su recolección de orina, se realice su ecografía o posterior a esto la recolección de la sonda para la toma de la muestra del urocultivo. Y esto es muy importante, que no lo dije, cuando estamos hablando de la infección por cándida, o sea, las infecciones micóticas, es súper importante que existan dos cultivos y que el cultivo sea realizado con cambio de catéter. Es solo ahí cuando nosotros confirmamos si no estamos frente a una contaminación, a una colonización de la sonda o frente a una infección micótica. Garantizar la calidad de los cuidados. Como hablamos ya, los profesionales sanitarios tienen que estar capacitados, ¿sí? Los protocolos de inserción y mantenimiento de la sonda uretral tienen que ser revisados y actualizados cada 3 años. Y si existiría una nueva evidencia, tendrán que ser actualizados en ese momento. Es súper importante que al personal de salud se le den informes periódicos sobre las tasas de este tipo de infecciones en sus pacientes, para saber en qué momento si es que existe elevación de estas tasas, porque debe haber un fallo, algo debe estar sucediendo y se tendrán que revisar los protocolos de manejo. La Asociación Europea de Urología en sus guías de manejo nos da también recomendaciones para la evaluación diagnóstica de este tipo de infecciones, las cuales tienen una fuerte fuerza de recomendación, ¿sí? Es importante considerar que no se debe realizar cultivos de rutina a pacientes asintomáticos con sonda vesical, por lo ya conversado anteriormente. A los pacientes, sobre todo de uso de cateterismos prolongados, todos van a estar con bacteriuria y van a ser positivos. Pero eso no significa que requieran tratamiento. Entonces, si no van a requerir tratamiento, ¿para qué los cultivamos? No utilizar la piuria como indicador único para la infección de vías urinarias por sonda vesical. Esto es súper importante. La orina turbia, la piuria, sí, es cierto. Se considera que si una piuria que es frecuente en un paciente, se ve un aumento importante, una piuria espesa que da mala atención o que se acompaña de hematuria, nos podría hacer pensar en un proceso infeccioso. Pero son pacientes que permanecen con sonda por mucho tiempo. No solo estamos hablando de los pacientes que tienen sonda transuretral, sino sonda por cistostomía, que pacientes que no pueden ser operados o pacientes que tienen lesiones medulares y tienen vejigas neuropáticas, neurogénicas. Estos pacientes permanecen con sus catéteres por años. Y son pacientes que ya tienen una piuria permanente y eso no significa que requieran tratamiento, ¿ya? No utilizar la sola presencia o ausencia de orina maloliente o turbia para diferenciar la bacteriuria sintomática asociada de una infección de vías urinarias por sonda vesical. Les puse igual un cuadro de ejemplos de indicaciones apropiadas de utilización de la sonda vesical. Entonces, claro, la indicación principal, o sea, lo que tenemos que llegar es que no se debe utilizar la sonda sino en los casos necesarios, ¿sí? O sea, no es posible que un paciente, ¿no? Es que el paciente para no realizar los cambios del pañal y este otro problema y colocamos una sonda. La sonda trae complicaciones muy importantes, no solo las complicaciones urinarias, sino que el uso de la sonda causa daños en la vía urinaria. Tenemos la presencia de traumas uretrales, la presencia de fístulas uretrales, de daños en el meato uretral, sobre todo en los hombres, que hace que el meato pierda totalmente su anatomía. Entonces, todo esto debe ser evitado, ¿sí? Entonces, pero existen indicaciones, evidentemente, en las cuales no podemos hacer otra cosa que utilizar el catéter, ¿no? Retención aguda de orina o una obstrucción vesical, infravesical, sería lo más indicado decir. Necesidades de control de diuresis en pacientes críticamente enfermos, necesidades de curaciones a nivel sacro perineal con incontinencia urinaria, en los pacientes que tienen la presencia de lesiones, sobre todo en pacientes con lesiones medulares, pacientes encamados que tienen la presencia de lesiones que están muy cercanas de la parte perineal, evidentemente tienen que estar colocados una sonda. La inmovilización prolongada por problemas de columna lumbar o dorsal potencialmente inestable o fracturas de cadera.
El uso perioperatorio en procedimientos quirúrgicos seleccionados. Sí, hay momentos en que tenemos pacientes que requieren una sonda durante su transquirúrgico, pero tendrá que ser retirada de la forma más inmediata si no es necesaria su permanencia. Pacientes pues, sometidos a procedimientos urológicos de estructuras contiguas de aparato genitourinario, cirugías que se anticipa que serán prolongadas, pues evidentemente sí, tienen que ser colocados sondas. Los catéteres deben ser retirados inmediatamente en la unidad de recuperación. Pacientes que deben recibir infusiones en grandes volúmenes o diuréticos y que es necesario un control diurético postoperatorio o en cuidados intensivos. Me pareció muy importante esto. Sí, esto que ha sido escrito y publicado en la Revista Mexicana de Urología en el año 2019, dice todo lo que les he hablado ahorita en esta exposición, ¿no? Debido al amplio uso de los catéteres vesicales en el sistema de salud y a las potenciales consecuencias negativas para el paciente, tanto infecciosas como no infecciosas, de las cuales le hablé hace un momento, como así también por los costos agregados al sistema sanitario, se debe evitar su uso si no está indicado. Y en caso de emplear estos dispositivos, tomar las medidas preventivas para su uso seguro. Eso es lo más importante a considerar. Bueno, les agradezco por su atención. Espero que esta exposición les haya servido. Y bueno, pues estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que tengan o cualquier duda que les haya quedado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su tiempo y por el conocimiento impartido. Al momento no tenemos ninguna pregunta, pero a nombre de Coexpo le agradecemos por estar con nosotros en este congreso. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buena noche.